Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver a una de las grandes del IPSA, en este caso la TAM, y también vamos a ver algunas otras como Andina, Pucore, Maciza, Besalco, etc. Así que démosle. Partamos este video con la TAM, que presentó unas utilidades sustancialmente mayores al primer trimestre del 2024, así que vamos a ver los números para conocer el detalle. Vemos que en cuanto a los ingresos, estos solo están aumentando un 2.5%, pero los costos de venta se mantienen relativamente parejos, por lo tanto eso hace que la ganancia bruta se dispare un 9%. En cuanto a los costos operacionales, notamos que los de distribución están disminuyendo un 15% y los gastos de administración suben solo un 2%. Ahora, en cuanto a los otros gastos por función, también disminuye y los otros ingresos por función aumentan un poquito, así que al final la suma y resta de todos estos ítems hace que la ganancia operacional se dispare un 42%, que es sustancialmente mayor. Ahora, traté de indagar más respecto a los costos de distribución, que disminuyeron un 15%, pero no hay mucho más detalle. Hay un tema sobre que están pagando menos comisiones, pero eso es toda la información que nos entregan. Sigamos con la parte financiera, en donde notamos que los ingresos están aumentando un 5% y los costos financieros disminuyendo un 20%. Así que en cuanto a cómo están manejando la caja y cómo están manejando las deudas, la TAM lo está haciendo súper bien. De hecho, me fui a ver, por ejemplo, qué hay dentro de los costos financieros y efectivamente están disminuyendo los intereses por préstamos bancarios. El 2024 tenían anotado estos 100.000 y ahora tienen anotado 60.000, así que ese es el principal ítem que le está bajando, así que súper bien la TAM. Luego tenemos estas diferencias de cambio que este trimestre le están pegando de manera negativa en comparación al 2024, que le pagaban de manera positiva, pero aún así la ganancia antes de impuestos queda en un 32% mayor. Nada que decir con los números, súper buenos. En cuanto a los impuestos, notamos que aquí se están anotando un impuesto bastante bajo con respecto a lo que están ganando antes de impuestos. Aquí se están anotando un 2% y el 2024 se anotaron solo un 5%. Así que habría que ver la nota 17 para conocer el detalle, pero yo sospecho que tiene que ver con el tema del Chapter 11 y todo lo que pasó con la quiebra. Quizá cuántos impuestos diferidos tienen a su favor. Así que sumando y restando, llegamos a la ganancia del periodo, que aumenta un 37% de un trimestre a otro. En cuanto a la controladora, esta aumenta un 38%. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que el buen resultado del ejercicio no se debe a mayores ingresos, sino que se debe a una contención de los costos, ya sea por costos de venta como por costos operativos. La gran pregunta con la TAM es si va a poder seguir controlando los costos como lo hizo este trimestre, lo que en teoría le permitiría mantener o incluso mejorar sus márgenes y utilidades, porque la verdad, en cuanto a los ingresos, el panorama se ve mucho más complicado. Al final, la industria de la aerolínea es súper competitiva, entonces subir los precios no es una opción tan simple. Supongamos que la TAM empieza a subir los precios un 5, un 10%. Los pasajeros probablemente opten por volar con otra aerolínea, nomás por uno es tan fácil como ir a Skyscanner y buscar el vuelo más barato. Echémosle una mirada a los flujos y vemos que en cuanto a la operación, efectivamente está entrando más dinero, cerca de 200 millones, pero eso casi todo se le va en escape. Notamos que pasaron de gastar 102 millones a 370 millones, y esto es para sorpresa de nadie, principalmente por dos razones. Uno, históricamente la TAM ha hecho esto, y dos, en la presentación de los resultados del último trimestre del 2024, ellos mencionaron cuál era su proyección de CAPEX para el año 2025, 26 y 27. Se mantiene dentro del rango de los 1.400 a los 1.500 millones de dólares. Es más, si es que uno multiplica este número por 4, llega a una cifra bastante similar. Así que deberíamos ver este número repetido en los próximos trimestres, más o menos. La pregunta es si es que van a poder seguir manteniendo este flujo operativo, porque de otra manera van a tener que financiarse con deuda. Ahora, en cuanto a la financiación, notamos que están pidiendo préstamos por 49, casi 50 millones, pero están pagando 67 millones en préstamos, así que esa debe ser una de las razones por las que le está disminuyendo el costo financiero. Así que sumando y restando, quedan con una caja mayor a la del trimestre 2024 e incluso también mayor al del ejercicio al inicio. Moviéndonos hacia el análisis razonado, nos damos cuenta de que hay información súper relevante, como por ejemplo este ítem de acá que habla sobre cuánto pasivo tenemos respecto al patrimonio, y este llega a casi las 16 veces, lo que da cuenta de un balance bastante frágil a mi parecer. También tenemos información respecto a la rentabilidad y notamos que acá el ROE es cerca de un 42%. Si bien esto puede parecer un número alto, que lo es, esto ocurre porque el patrimonio es muy chico y es porque la empresa está funcionando principalmente con deuda. También tenemos este ítem sobre cobertura respecto a los gastos financieros, que es principalmente el ingreso operativo partido del gasto financiero, y este aumenta de un año a otro, pasando de casi 3 veces a 4 veces. Y claro, esto habla bien de la compañía mientras puedan seguir manteniendo este resultado operativo a flote. Si es que en algún momento el resultado operativo baja, evidentemente este número va a bajar. Por otro lado, si es que el gasto financiero aumenta, este número también va a bajar. Si seguimos avanzando en el análisis razonado, ellos mencionan que los ingresos por pasajero aumentaron un 1.6%. ¿Por qué miro el resultado por pasajeros? Porque es su segmento más grande. Y ellos mencionan que la variación se debe principalmente a un aumento en un
casi 6% en la demanda medida en RPK. Ahora, ¿qué es RPK? Es una medida que ellos ocupan que simboliza la cantidad de pasajeros por los kilómetros recorridos. Pero ellos también mencionan que se vio compensado por una caída de un 4.1% en el yield. Básicamente están cobrando más barato por estos precios de los pasajes. También mencionan que el factor de ocupación alcanzó un 84%, lo cual representa 1.1 puntos porcentuales inferior a los 3 primeros meses del 2024. Es decir, el avión no se llena completamente y en este caso se llenó un poco menos que el trimestre comparado. Así que uno podría inferir de estos datos que le ingresó más dinero porque las rutas comerciales que están ocupando los pasajeros son rutas comerciales más largas. Por ejemplo, vuelos transatlánticos o gente que va de vacaciones más lejos. Quizás no van a Brasil, ahora están yendo, no sé, al Caribe, qué sé yo. Si seguimos bajando, está el detalle de los ingresos operacionales y también los costos operacionales. Y aquí está lo que yo les comentaba. El segmento de pasajeros es el mayor segmento de ingresos para la empresa, más que el de carga y más que el de otros. Y en cuanto a los costos operacionales, gran parte se les va en combustible, tienen que mover los aviones. Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, la comparación entre 2024 y 2025 tenemos que el combustible bajó. Y esto no es tan sorpresa porque cuando uno va a ver el precio del crudo, notamos que este es el trimestre del 2024 y este más o menos sería el trimestre del 2025. Por lo tanto, efectivamente hay una disminución en el valor del petróleo. Ahora, el combustible que ellos ocupan no es petróleo como tal, pero hay una buena correlación entre el precio del crudo y el precio al que le venden la gasolina. También está el tema de las comisiones, en donde se representa principalmente en los costos de distribución, y también está este ítem de otros costos operacionales que también disminuyen y bastante, pero no hay más detalles sobre qué hay dentro. Así que, como les comenté anteriormente, gran parte de la utilidad que tuvo LATAM este año se debe principalmente a una contención de costos. De hecho, aquí está calculado el margen operacional y para el año 2024 fue cerca de un 12% y ahora es un 16.4%. Y nuevamente hago la pregunta, ¿será que van a poder seguir manteniendo estos costos así de bajo? Basta que el petróleo, por ejemplo, suba para tener los costos operacionales muy parecidos a los que teníamos en el 2024. Así que hay que tener ojo con LATAM en ese sentido. Y también digo que hay que tener ojo porque actualmente está cotizando a un price to earning muy cercano a 9. Y si uno va a ver empresas quizás comparables entre comillas, porque obviamente Delta Airlines es muy grande, Delta está cotizando a un price to earning de 7.73 y de hecho el price to earning de la industria entre el 2016 y 2019 se mantuvo en promedio entre 9 y 12, en promedio, muy en promedio. Y nuevamente la pregunta es, ¿será que estamos en un periodo similar? No lo sabemos, nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro. Otra cosa que les quería comentar, notamos que aquí tenemos los price to earning de las aerolíneas por un periodo de tiempo. Esto es todo muy promediado, así que tomen estos números con pinza, pero nos da a entender ciertas cosas. Por ejemplo, Delta Airlines nunca cotizaba un PER mayor de 10, excepto en contadas ocasiones, por ejemplo el 2022 y 2017, pero el 2022 fue principalmente porque el earnings fue muy bajo, entonces eso hizo que el price to earning aumentara mucho. Y si vamos a ver los balances de estas compañías, por ejemplo Delta Airlines actualmente tiene este balance, vemos que se maneja con mucho más deuda que lo que tienen en efectivo, así que cualquier cosita que afecte el panorama mundial por la movilidad hace tambalear inmediatamente a estas compañías. Por otro lado tenemos Southwest Airlines, que es una aerolínea norteamericana también. Notamos que esta siempre cotiza con un premio, en el sentido que el mercado paga mucho más por esta aerolínea que otras del mercado gringo, pero la razón también está en el balance. Fíjense que tienen mucha más caja que deuda, entonces están mucho mejor preparados para poder sortear la inclemencia de la situación macroeconómica mundial o geopolítica, etcétera, lo que sea. Si vamos a ver otras regiones, nos damos cuenta que en Asia la situación no es tan distinta. Son más fluctuantes estos price to earning, pero de todas maneras, si uno lo mira así muy de lejos, a veces están sobre 10, a veces no. Y si uno va a ver Europa, aquí los números no los puede sacar tan exactos, pero el panorama no es muy distinto. Por ejemplo, Lufthansa es complicado que llegue a un PER sobre 10, así que hay que tener ojo con LATAM y con sus valuaciones. Ahí cada uno hará su propio análisis. Sigamos con Coca-Cola Andina, que reportó unos resultados relativamente parejos, así que vamos a ver el detalle. En cuanto a los ingresos, estos aumentan solo un 10%, costo de venta 11%, así que la ganancia bruta aumentando un 10%. Ahora, en cuanto a los gastos operacionales, vemos que los costos de distribución aumentaron bastante, un 20%. Aunque aquí hay que tener ojo porque Andina tiene operación en otros países, Paraguay, Brasil, Argentina. Entonces también puede haber un efecto moneda metido acá adentro. Así que lo vamos a ver más en detalle en el razonado, pero de todas maneras un 20% es un aumento sustancial. Luego, en cuanto a los costos de administración, estos suben un 7%, así que se mantiene relativamente acotado en un 7%. En cuanto al resultado financiero, los ingresos cayendo relativamente acorde al contexto y los costos financieros aumentando un 12%, así que la deuda me parece que igual está aumentando harto. Sumando y restando, tenemos una ganancia antes de impuestos de un más 4%. Así que parejo el resultado, tampoco es la gran maravilla. Ahora, lo que sí es relevante acá es el tema de los impuestos, porque el año pasado se anotaron un 36% de impuestos y ahora se están anotando un 31%.
lo cual es bastante en comparación a la ganancia, obviamente. Así que sumando y restando, al final tenemos una utilidad del ejercicio neta que sube un 12%, pero motivado principalmente por esto, por el tema de los impuestos. Yo me quedaría más con esta foto del más 4% de la ganancia antes de impuestos, que es como realmente le fue a la empresa. Así que en cuanto a los controladores, tenemos un 12% de aumento. Aquí principalmente la gente está en la serie B, porque la A es la parte que tiene a los controladores y los que tienen derecho a voto en el directorio. Así que tendríamos una utilidad por acción de 87.68 pesos por acción. En cuanto a los flujos, para mirarlo rápidamente, vemos que el flujo operativo efectivamente aumentó y ellos se anotan los intereses pagados en la operación, lo cual me parece un poco raro, pero hace más fácil el cálculo del flujo de caja libre, por lo menos. De todas maneras, vemos que los intereses pagados efectivamente están aumentando de la misma manera que aumentaron los costos financieros. En cuanto al CAPEX, relativamente parejo, 62.000, 64.000 millones. No aumenta tanto, parejito la verdad. Portes procedentes de préstamos de corto plazo, 24, casi 25 la verdad. Pago de préstamos, casi 27, así que están pagando más préstamos de lo que están pidiendo. Y en cuanto a los dividendos pagados, aquí se anotaron un dividendo, pero esto recuerden que es flujo del trimestre, entonces es porque pagaron un dividendo hace poco, entonces por eso se anotaron esta cuantía. Sumando y restando, tenemos una caja muy menor al trimestre anterior, pero se explica principalmente por este dividendo. De hecho, si uno normaliza por este dividendo, uno tendría más o menos una caja similar. Luego, en el razonado, yo no veo mucho los balances en estos videos, pero igual es importante si es que uno quiere tener una visión de la empresa, obviamente. Así que vemos que la deuda financiera neta queda en 850 porque hay que restarle los activos que tienen, que son de fácil liquidación, a la deuda financiera. Pero lo que es más importante para mí, creo yo, y para ver si es que la empresa va a estar en dificultad en el corto plazo, el tema del perfil de amortización, es decir, cuándo tienen que pagar esta deuda. Entonces vemos que casi toda está para el 2029 o más, así que quedan bastantes años para poder juntar caja o llegar a un cierto punto en donde pueden patear la deuda. Así que yo no veo mayor problema con el tema de que caiga en insolvencia la empresa o algo por el estilo. Andina en verdad es súper pareja, va a seguir entregando dividendos, no veo algo malo por ahí. Uno puede ir a ver los ratios también, ejemplo el ratio de liquidez más de una vez, así que pueden permitirse pagar esos pasivos corrientes sin problema. Lo otro que es importante, la cobertura de los gastos financieros, casi 10 veces con respecto al EBITDA, entonces me parece bastante sólido. La rentabilidad sobre el patrimonio, 24%, 25% a diciembre del 2024. De hecho, con respecto al 2024, en marzo, aumenta bastante. Pasa de ser un 20% a un 24%. Y el ROE, si bien para alguna empresa hace más sentido, para otra yo creo que para Andina sí hace sentido por el modelo de negocio que tiene. Y ahora si lo vemos por país, vemos que en el lado derecho está con la moneda del país en la cual opera. Entonces, por ejemplo, acá vemos Argentina, el volumen de venta aumentando un 15%, en Brasil aumentando un 17%, en Chile 5.7% y Paraguay un 11%. Entonces en su moneda el volumen de venta aumentando. Ahora hay que ver también los costos, evidentemente. Por ejemplo, vemos que en cuanto a Argentina el resultado operacional fue menor, pero eso se debe a que hay temas de costos asociados que no pudieron cubrir con ese aumento del volumen de venta y por lo tanto tienen que gastar más plata en costos de lo que efectivamente le entra en ingresos. Pero de todas maneras, yo creo que es importante tener un aumento de ingresos porque eso habla de un crecimiento de la empresa. Los costos pueden aumentar bastante, sin embargo, una variable que en cierto punto las empresas pueden empezar a meter mano y reducir los costos, o sea, es algo que ellos pueden controlar. En cambio, la demanda no es algo que ellos puedan controlar, por lo tanto, si empieza a crecer, eso habla muy bien de que el producto es apetecido, por decirlo de alguna manera. Así que eso con Andina. Echémosle una mirada a Gasco y vemos que los ingresos están aumentando un 11%, pero los costos de venta solo aumentan un 6%, así que eso hace que la ganancia bruta se dispare un 37%. Y esto es algo recurrente en empresas que tienen márgenes brutos relativamente bajos, por ejemplo Gasco, cuya principal línea de negocio es compra y venta de gas simplemente. En cuanto a la ganancia bruta, vamos súper bien. Vamos a ver si es que pueden traducir esta buena ganancia bruta en utilidades. En cuanto a los costos de distribución, estos aumentan un 16% y administración un 15%. Ambos de estos números en verdad son los números que más pegan a la ganancia bruta y están aumentando un montón. Puede ser un tanto justificable por esta buena ganancia bruta que tuvieron, pero recordemos que Gasco no tiene mucho control sobre los precios, ni tanto por lo que compra ni tanto por lo que vende, porque es un commodity. Y si los costos se disparan mucho, eso puede ser perjudicial en algún trimestre en donde no tengamos una ganancia bruta porque ya sea el gas lo compraron más caro o porque no pudieron vender el gas al precio que ellos esperaban. De todas maneras, sumando y restando, tenemos una ganancia operacional que es más de un por dos considerando un año a otro. Ahora, en cuanto a los ingresos financieros, estos disminuyen un poco, un 7%, y los costos financieros disminuyen un 5%. Así que llegamos a una ganancia antes de impuestos que, comparado con el año 2024, esta es positiva. Así que es un buen trimestre para Gasco si lo comparamos con el primer Q del 2024. Así que nos quedaría más o menos una ganancia por acción de 19.24 pesos. ¿Cómo eso se compara? Con el primer trimestre del 2024 no lo podemos comparar mucho porque fue una pérdida, pero donde sí tuvieron una ganancia fue durante el primer trimestre del 2023. Tarea a ustedes para ir verificando otros trimestres más atrás, pero de todas maneras está bastante alto este número en comparación a los periodos
anteriores, considerando también que Gasco tiene su mayor porcentaje de utilidades durante los meses de invierno, es decir, segundo y tercer trimestre. Así que vamos a ver los próximos trimestres cómo andan. Ahora, si miramos los flujos, notamos que efectivamente pudieron transformar esa utilidad en plata real en este trimestre, aumentando bastante, de hecho, más de 3 veces. Pero fíjense que casi todo igual se va en CAPEX, pasando de 14 a 25. Un poquito menos del doble, pero se gastan harto en CAPEX. Ahora, esto tiene que ver con que están transicionando a venta de energía fotovoltaica. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. En cuanto a los préstamos, están pidiendo más préstamos de lo que están pagando y de hecho también se le están aumentando los intereses. Así que quedaron con una caja sustancialmente mayor al trimestre del 2024 y un poquito mayor al trimestre anterior, pero principalmente motivado porque tuvieron más flujo operativo. Ahora, en el análisis razonado, ellos colocan en un momento cuánto es el valor bolsa libro o cuánto es el valor bolsa y cuánto es el valor libro, y vemos que tiene un descuento más o menos de un 50%, así que al final todos los ratios que uno pueda tener de rentabilidad habría que ajustarlo evidentemente. Otra cosa interesante, y a lo que quería llegar con respecto a los paneles solares, es que ellos tienen ahora un segmento de venta de energía que, si bien es bastante chico, es solo un 3% de los ingresos. Vemos que tiene un crecimiento bastante acelerado, si se fijan es casi un 40% de un trimestre a otro, así que yo creo que aquí hay un potencial crecimiento de la empresa, porque el gas en verdad no tienen mucho control. Ellos compran, venden y eso está. En cambio, la energía, si es que siguen expandiendo y siguen teniendo más CAPEX, pueden seguirle vendiendo al sistema eléctrico nacional, por ejemplo. Y volvamos al tema de la utilidad. Aquí vemos la utilidad y lo que yo les comentaba con respecto al tercer y segundo trimestre. Aquí está la parte alta de Gasco, porque son los meses de invierno donde se vende más gas. Estos trimestres en verdad no apoyan mucho, porque es verano principalmente. Yo creo que aquí le venden más a la eléctrica o generan electricidad con gas. Así que tener esta patita de venta de energía yo creo que es súper interesante para ver cómo se contrastan los futuros trimestres que eran flojos históricamente y ver si es que tienen algún potencial crecimiento. Así que eso con Gasco. Sigamos con Besalco, que presentó unas utilidades bastante extraordinarias, así que vamos a ver el detalle. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos están aumentando un 6% y los costos de venta junto a la ganancia bruta aumentando en la misma proporción. Luego vamos a los gastos de administración y estos están aumentando un 13%, lo cual me parece bastante considerando que la inflación se mantuvo cerca de un 5% simplemente. Así que habría que ver la nota 43 para saber más detalles. Luego está el ítem de otras ganancias, el cual ayuda bastante a la utilidad antes de impuestos, y si uno va a ver el detalle de la nota 30, uno se da cuenta que se están anotando una utilidad por venta de activos no corrientes. También lo habían hecho el 2024, sin embargo ahora aumentó con respecto al año anterior, así que es principalmente venta de activos. Ellos mencionan de todas maneras en el análisis razonado que forma parte de cómo ellos operan porque van renovando maquinaria, etcétera, etcétera. Si seguimos bajando, llegamos a la parte de ingresos financieros que aumentan un 48%. Quizá pusieron a trabajar la plata que obtuvieron de la venta de estos activos, qué sé yo. De todas maneras el número tampoco es tan alto si lo comparamos por ejemplo con el costo financiero, que de hecho en este caso aumentó un 23%, lo cual también me parece bastante. Es mucho que te aumente un 23% el costo financiero. Si seguimos bajando, llegamos a las ganancias por participación, que este año 2025 le pegó de manera positiva, porque el 2024 se había anotado una pérdida. De hecho, le ayuda bastante incluso. Por ejemplo, es el doble que los ingresos financieros. En cuanto a la diferencia de cambio y resultado de reajuste, estos más o menos le pegan en la misma cuantía que el año anterior, así que no voy a revisar mucho esos números. Sumando y restando, tenemos un resultado antes de impuesto que aumenta un 38% con respecto al año anterior. De todas maneras, insisto, hay que tomarlo con mucha pinza porque acá tenemos otra ganancia por venta de activos y acá tenemos una ganancia por participación que es contable. Así que este 38% no es tan real. Luego vamos al resultado antes de impuestos y nos damos cuenta de que el 2024 se anotaron un pago de un 45% respecto a la ganancia antes de impuestos. Sin embargo, este 2025 solo es de un 20%, así que de ahí para abajo todos los números están tergiversados por esto. Y de hecho, por ejemplo, si uno ve la ganancia neta, vemos que se anotan un por 2 considerando trimestre 1 2024 a trimestre 1 2025. Pero el tema es que a la controladora le toca solo una parte de esto y cuando uno compara los números con el año anterior vemos que solamente es un más 60%. Ahora digo más 60% porque no se traduce este 100% de la ganancia neta, pero de todas maneras un 60% es un número bastante alto. Hago el hincapié de que hay cosas contables, hay cosas de venta de activos y también está el tema de la tasa efectiva de impuestos. Vamos a ver el razonado para ver si es que nos da luces de algo más. Ellos mencionan que el positivo resultado se debe a una diversificación y una importante inversión en el sector minero. Al parecer este sector es el que está cargando todos los otros que tiene Besalco. Ellos mencionan también que hay un alza de ingresos consolidados, mostrando un aumento de un 6% respecto a marzo del 2024, que lo vimos anteriormente en el estado de resultados. Luego, estos buenos niveles de ventas se han obtenido a pesar del estancamiento del negocio inmobiliario en Chile. O sea, ellos están mencionando que al parecer en la parte de vivienda
le está yendo ahí nomás, pero la parte minera es la que está generando todo esto ingreso extra con respecto al año 2024. Luego, en cuanto a los indicadores financieros, ellos muestran que tienen una liquidez corriente de 1.2 veces, razón hacia 0.8. Razón hacia, recuerden que al final es como la liquidez corriente, pero hay que restarle los inventarios. Después tenemos una deuda financiera neta partido patrimonio de una vez, es decir, tienen la misma deuda financiera neta que lo que tienen en patrimonio. Y por último, una deuda financiera neta EBITDA anualizada que pasa de 1.9 a 2.1 veces. Así que aquí hay que tener ojo porque le está aumentando la deuda financiera, considerando que el EBITDA en este caso había aumentado de año a año. Entonces la deuda financiera neta está aumentando más de lo que aumenta el EBITDA. Y no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta el tema de los costos financieros, que en este caso aumentaron un 23%. Así que hay que tener ojo con este tipo de empresas. Al final las constructoras igual se manejan de este modo, son muy intensivas en capital, etcétera, pero si pasa cualquier cosita, estas se derrumban al tiro. Y lo otro importante que ellos mencionan el backlog, que son los contratos pendientes de ejecución. ¿Y por qué esto es importante? Porque ellos se van anotando los ingresos a medida que van cumpliendo con las obligaciones de los contratos. Entonces, por ejemplo, si ellos ejecutan un 5%, se van a anotar del total de los ingresos de ese proyecto un 5%. Entonces, si ellos nos mencionan que el backlog en este caso aumenta un 5% en UF, es muy probable que tengamos un 5% más de ingresos a futuro. Y están en UF, entonces habría que ajustarlo evidentemente. Y ellos mencionan que el crecimiento del backlog se explica principalmente por adjudicaciones y ampliaciones contractuales de los segmentos de obras civiles y maquinaria, pero ambos ligados a la minería. Así que esto igual te da luces de lo que podría pasar con las otras constructoras. Por ejemplo, ¿qué pasará con las constructoras que no tienen negocio minero? Hay que tener ojo ahí. Y por último, hay un informe de macroeconomía y construcción que Besalco lo coloca en su análisis razonado y menciona una inversión proyectada 2025 por estos tres segmentos: infraestructura, vivienda y construcción. Y fíjense cuánto hay en vivienda, es un 1.1%, así que es bastante bajo. Así que eso con Besalco, yo recomiendo mucho ir a ver el análisis razonado porque no solamente nos da luces de la empresa, sino que también del sector en general. Sigamos con Pucobre, que publicó unos resultados realmente extraordinarios, así que vamos a ver el detalle. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos están aumentando un 44%, pero el costo de ventas solo aumenta un 4%. Entonces, la ganancia bruta, como es de esperar, se dispara, pues. Fíjense, se dispara 3 veces. Luego tenemos ciertos costos como otros ingresos, también tenemos unos ingresos, pero son números chicos. Así que enfoquémonos principalmente en los números que importan, que en este caso son gastos de administración y costo financiero. Entonces, en cuanto a los gastos de administración, estos están aumentando un 12%, lo cual efectivamente es alto comparado con la inflación, pero pucha, fíjese cuánto aumentaron los ingresos, así que de cierta manera como que se justifica un poco. Y en cuanto a los costos financieros, notamos que estos están disminuyendo un 26%, así que tienen un cuarto menos de costo financiero, así que súper bien. Luego vemos que entonces la ganancia antes de impuestos aumenta un por 3, luego pagan impuestos, que es más o menos lo que tienen que pagar, y quedan con una ganancia que aumenta más o menos 3 veces. Así que efectivamente pudieron transformar toda esta ganancia bruta en utilidad. Ahora, hay que igual tener mucho ojo. ¿Y por qué digo esto? Porque Pucobre vende cobre, entonces al final depende mucho del precio del commodity. Supongamos que el precio del commodity baje a una décima parte, evidentemente no vamos a tener los mismos resultados. Entonces notamos que, por ejemplo, aquí están los ingresos desmenuzados por los tipos de ingresos. En este caso tenemos venta de concentrados de NAMI, que es un contrato fijo, venta de concentrados a otros, exportación de cátodos, y después el tema del mark to market, que es como el precio final que efectivamente se venden, porque los ingresos siempre tienen como un desfase en el precio. Y de hecho se basan en proyecciones de la Cochilco. Bueno, en fin, la cosa es que notamos que en cuanto a la venta de concentrados de NAMI, estos aumentaron bastante, po. ¿Y por qué? ¿Por qué de un año para otro aumenta tanto? Bueno, efectivamente tienen una nota que lo explica, y ellos mencionan que con Enami tienen una venta de tonelaje anual definido, que se divide en cuotas mensuales, así que en ese sentido los ingresos serían relativamente proyectables a futuro. Pero fíjense acá, dice que a partir del mes de febrero de 2024 y hasta septiembre del 2024, esta venta o este contrato estuvo suspendido, ¿ya? Da lo mismo las razones, estuvo suspendido. Así que en verdad los ingresos no van a ser tan comparables. De hecho, este primer trimestre no son comparables porque fíjense los ingresos, y el segundo trimestre tampoco, porque tenemos que el contrato se reanudó en septiembre del 2024. De hecho, el tercer trimestre también va a tener esta distorsión. Así que mucho ojo igual con comparar con trimestres que en teoría deberían ser comparables, porque probablemente no sean tan comparables. De todas maneras, el resultado es extraordinario, de todas maneras. Y ellos mencionan que efectivamente cuando el contrato estuvo suspendido tuvieron que ir a vender a mercado este cobre, y está acá, pues, venta de concentrados a otros.
¿ya? Y ahí por eso se ve esa disminución de un año para el otro. Pero parece que el contrato de Enami es súper cómodo, porque fíjense cuánto le venden a Enami. Bueno, en fin, considerando también el precio del commodity, que notamos cómo ha aumentado el precio. Fíjense que esto es el inicio del primer trimestre del 2024, empieza acá y termina más o menos acá. Pero fíjense el precio en el que está ahora, nos movemos más o menos en el 4.3, 4.8, así que eso es un principal driver de los ingresos de Pucobre. O sea, si es que el precio del commodity baja, evidentemente no vamos a tener estos resultados, así que mucho ojo con este tipo de empresas. Y algo que también mencioné en el video pasado, si uno va a ver el análisis razonado, está muy bien explicado y uno tiene que saber leer estos números y leer entre líneas para poder entender por qué tuvimos este extraordinario resultado. Por ejemplo, mencionan acá que el precio anual del precio del cobre, y aquí mencionan el London Metal Exchange, que es donde transan los commodities. Vemos que el precio promedio a marzo del 2025 era 4.24, en cambio a marzo del 2024 era 3.83. O sea que tenemos un 11% de aumento en el precio promedio del cobre. Y después también nos mencionan el precio de venta efectivo, porque ellos siempre transan con contratos futuros del cobre. Entonces es con el mes más 1, es decir, un mes después, o mes más 3, que es 3 meses después. Esto es el precio que ellos se manejan para venderle a otros, y este es el precio que ellos se manejan para venderle a Enami. Así que ojo con esto. Pero de todas maneras, aumentó un 11% el precio, así que de ahí aumentan los ingresos. Luego, ¿qué es lo que producen ellos? Ellos dicen que producen minerales de sulfuros para la planta San José, que es una planta que ellos tienen, y para biocobre, pero la mayoría está acá, en San José. Y esto es lo que están produciendo las minas. Ahora, ojo, Pucobre no solamente produce este cobre o lo extrae, sino que también lo procesa y produce el concentrado que al final vende. Así que ojo con este tipo de cosas. Pero esta es una mina propia, así que eso es interesante. Y están produciendo más o menos lo mismo que el año 2024. No aumenta mucho lo que produce. Pero aquí está el procesamiento de minerales, y esto es lo importante. Notamos que la cantidad de toneladas procesadas aumentó, pues. Pasamos de 1.342 a 1.467. Y lo que es más importante, porque ellos pueden procesar muchas toneladas del material que sacan, pero en verdad lo que importa es el cobre, ¿cierto? La ley que tiene ese mineral. La ley al final es cuánto cobre viene dentro de todo ese concentrado que ellos sacan. Entonces notamos que este también está aumentando. Pasamos de 23.6 millones de libras desde los casi 20. Y esto, si uno los pasa a toneladas, son 10.7 miles de toneladas. ¿Qué otra cosa interesante nos dice el análisis razonado? Nos dice los ingresos por operación, pero ellos mencionan, y ellos son conscientes de que al final el principal producto es el cobre fino, ¿ya? O sea, los ingresos van a venir del cobre fino. Entonces vemos que los ingresos operacionales, eso ya está en los números, uno lo puede ir a ver. Pero lo que es más interesante, creo yo, es las libras de cobre vendidas. Entonces notamos que también está aumentando la producción, ¿ya? Pasamos de 19.5 a 22.5. Entonces hay un aumento del precio, pero también hay un aumento de la producción, así que ganamos por esos dos lados. Si uno lo ve como P por Q, bueno, tanto el P como el Q está aumentando. Y si vamos a ver los costos, yo creo que lo que es interesante, más que ver los costos en bruto, es interesante ver los costos unitarios de producción, porque al final, claro, puedo producir nada y claro, me va a costar nada, pero siempre hay como un balance, creo yo. Que es como cuánto me cuesta producir con respecto a cuánto realmente estoy produciendo. Porque supongamos que de un año a otro produzco el triple más, pero los costos fijos son lo mismo, tengo los mismos trabajadores, ocupo la misma energía, etc. Pucha, al final el costo unitario de producción se me baja mucho, pues, y eso es muy interesante. Y es lo que está ocurriendo, de hecho, con la empresa. Cuando vemos el costo unitario total, pasamos de 3.49 a 3.17. Así que estamos bajando los costos de producción. Ahora, esto no quiere decir que el costo esté bajando, sino que como efectivamente estoy produciendo más, este número baja. Así que es súper interesante desde ese punto de vista. Y luego está el índice de rentabilidad, en este caso de patrimonio. Y esto es interesante porque así uno no tiene que ir buscando los números trimestre a trimestre, sino que aquí al tiro nos dan los números a los 12 meses. Los últimos 12 meses, contando el primer trimestre del 2025. Entonces vemos que la rentabilidad por patrimonio pasó de 5.7% a 15.3%. Así que estamos triplicando, pero eso es netamente por el hecho de que aumentamos mucho la utilidad también. Así que no hay mucho secreto en eso. Y como tarea para la casa, creo yo, es ir a ver cuánto es el valor bolsa libro, ¿cierto? Porque el ROE no basta para poder hacer análisis. Hay que ver también si es que la empresa está sobre valor libro o bajo valor libro, porque uno puede calcular el ROE ajustado y ahí hacerse una idea de efectivamente cuánto estoy pagando yo por utilidad. Bueno, y en cuanto a los índices de utilidad por acción, aquí está, pasamos de 0.22 a 0.68. Así que eso con Pucobre, po. Evidentemente los números son muy buenos,
comparando trimestre a trimestre, pero son, a mi parecer, bastante circunstanciales y están motivados por esto, por el tema del aumento del precio del cobre. Si seguimos viendo estos precios del cobre, a la empresa le va a seguir yendo igual de bien. Ahora, notamos eso sí, que también fue un aumento de producción, entonces hay un efecto combinado de más producción y más precio. Si es que bajan la producción, quizá veamos un trimestre un poquito más flojo comparado con este primer trimestre, pero si es que ustedes quieren ahondar más en la empresa, se van a dar cuenta que hay bastantes proyectos que tiene Pucobre y están invirtiendo bastante en CAPEX para poder seguir aumentando la producción, sobre todo en dos minas. Así que eso, como toda empresa de commodity, va a estar muy ligada al precio del commodity, así que ahí ustedes tienen que hacer su propio análisis. Sigamos con Macisa, le vamos a echar una miradita rápida. Recuerden que Macisa viene perdiendo plata de hace bastantes trimestres, así que vamos a ver cómo le fue ahora el primer trimestre del 2025. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos están aumentando un 5%, pero el costo de venta solo aumenta un 4%. Y fíjense que en verdad el margen bruto es bastante bajo, entonces eso hace que la ganancia bruta se dispare un 14%. Así que hasta aquí vamos súper bien con Macisa. Pero ahora cuando entramos a la parte operacional, si bien tenemos acá otros ingresos que ayudan bastante, habría que ir a ver la nota 26 para ver el detalle, notamos que en cuanto a los costos operacionales, por ejemplo el costo de distribución y el gasto de administración, ya se comen toda la ganancia bruta. Notamos que se mantienen relativamente parejos, aumenta solo un 4% por ejemplo el gasto de administración, que es menos que la inflación en Chile, aunque Macisa de todas maneras tiene operación en otros países, pero se comen la ganancia bruta, o sea que al final de aquí para abajo vamos a tener que depender de otras cosas, no como de la operación del negocio, sino que quizá de los ingresos financieros, de que reduzcan los costos financieros, etcétera, para que la empresa sea rentable. Pero de todas maneras eso no ocurre porque fíjense que los ingresos financieros disminuyen un 17%. Ahora de todas maneras el número es chiquitito, así que aunque subiese da lo mismo. Y por otro lado los costos financieros aumentan un 24%, lo cual es bastante, sobre todo considerando que al final aquí ya estamos en negativo en este punto. Así que efectivamente tenemos una pérdida antes de impuestos que se acrecenta un 9% con respecto al trimestre del 2024. Así que súper mal Macisa, po. Aquí de hecho parece que se le acabaron los impuestos diferidos porque efectivamente están pagando impuestos, así que no, todo mal. Yo no sé qué va a pasar con Macisa. Si bien, bueno, tarea para ustedes ver los flujos, pero al menos en esa parte se están como manteniendo a flote. Están manteniendo a flote el negocio. El estado de resultado igual nos da un par de luces. Al final nos dice que depende mucho del mercado internacional, del tema de construcción, vivienda, etcétera, etcétera, sobre todo en Estados Unidos. Pero, no, pues, de hecho yo creo que ni siquiera con un aumento de capital se podrían salvar. O sea, probablemente lo hagan, pero no sé si sea la solución porque operativamente la empresa no genera plata. Entonces, si aumentan el capital, por ejemplo, ok, supongamos que pagan deuda, los costos financieros van a bajar, pero el tema está acá, po. Aquí está la parte donde la empresa no genera plata. Los costos de distribución lo están manteniendo fijo. Ellos mencionan que es porque no están incrementando, no están haciendo crecer la empresa, simplemente se están manteniendo y es lo normal porque la empresa le está yendo mal. Pero bueno, ahí cada uno verá qué onda con Macisa. Evidentemente yo no veo acá el balance, lo vi un poco el video pasado, pero es tarea de ustedes ver el balance de la empresa y ver si es que les conviene el precio que está ahora. Recuerdo haber visto que tuvo un subido en estos últimos días, pero bueno, así que eso con Macisa. Bueno, y eso ha sido todo por este video. Sé que estoy bastante atrasado con el calendario, pero es porque he tenido cosas personales que hacer. Así que para el próximo video vamos a ver todas las empresas que reportaron desde el 2 hasta el 9. Así que estén atentos, espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.